¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Yo les doy la bienvenida una vez más a esto que se llama Salud para Todos. Yo soy Liz Ardila y como siempre es un placer acompañarlos durante esta hora donde vamos a hablar de salud. Le abrimos la puerta a los mejores especialistas que vienen a brindarnos un poquito de su información y por supuesto a regalarnos esas recomendaciones importantes para todos los colombianos, para todas las personas que en este momento nos están viendo a través de la señal internacional de Teleamiga. Un abrazo especial para todos y la invitación, como siempre, es para que se pongan cómodos, para que estén dispuestos a escuchar y por supuesto a tomar decisiones inteligentes y razonables para su vida. Les voy a presentar a mi invitada del día de hoy. Ella es la doctora Carolina Mejía. Ella es médica con una especialización en homotoxicología y medicina bioreguladora de la Universidad del Rosario. También es gerente médica de GEL Colombia. Doctora Carolina, bienvenida a Salud para Todos. Muchísimas gracias, gracias a ustedes por la invitación, qué rico estar acá compartiendo. Claro que sí, y yo voy a ser de vocera el día de hoy de mis televidentes que están allí en la casita, que de pronto tienen dudas e inquietudes. Yo voy a ser la vocera, las voy a preguntar y vamos a resolver todo esto que ellos quieren saber el día de hoy. Por eso les cuento a ustedes, si quieren preguntarle algo a la doctora Carolina, pues es momento de que vayan a nuestras redes sociales, a nuestro Facebook, a nuestro Instagram y también visiten nuestro canal de YouTube. Pueden dejar sus preguntas por ahí y aquí yo voy a estar realizando esas preguntas. Sin más preámbulo, familia, vamos a dar inicio a este programa y hoy vamos a hablar sobre la fatiga. Esta fatiga que normalmente se viene presentando, pero después del COVID-19 en muchas personas se ha agudizado. Doctora, primero vamos a definir qué es la fatiga. ¿Es lo mismo la fatiga post-COVID o la misma fatiga crónica? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, eso es una excelente pregunta. La fatiga es un síntoma que se caracteriza por pérdida de energía. Sí. El paciente literalmente lo describe como esa sensación de no poder hacer su cotidianidad como lo hacía previamente. Puede ser a un episodio por COVID-19 o puede ser secundario a otro tipo de cosas, toma de medicamentos, momentos de estrés muy fuerte. El sueño también está asociado con alteración en esta parte energética o esta actividad de la célula que se encarga de brindar esa energía y por eso también está asociado y se involucra dentro de este síndrome de fatiga crónica. Entonces ahí está la diferencia. Cuando hablamos de fatiga crónica es una serie de síntomas que se relacionan entre sí con la pérdida de energía, con la alteración o trastorno de sueño, con dolores musculares y cuando hablamos solo de fatiga es sin esta otra cantidad de síntomas, pero con la sensación de que no tengo esa misma vitalidad que previamente podía haber tenido. Doctora, ¿cómo se diagnostica un síndrome de fatiga crónica? Bueno, esto es muy clínico, digamos que no se diagnostica por exámenes de sangre o por alguna imagen diagnóstica, sino que es un tema muy semiológico, decimos nosotros los médicos, cuando nos referimos a la parte clínica. Entonces depende de lo que yo vea en la consulta con mi paciente, en esa historia clínica, cuando le pregunto, puedo identificar. Yo usualmente, ¿qué hago? Uso unas escalas en donde te pregunto, por ejemplo, si antes sentías energía y ahora sientes este cambio, de 0 a 10, ¿cómo te sientes? Y vamos mirando en una evolución en días, en semanas, cómo se presenta esto. Y el síndrome de fatiga crónica es la presencia de estos síntomas mínimo por 3 meses. Ok. Doctora, existen muchas enfermedades que de pronto nos afectan más a nosotras las mujeres. En esta enfermedad, en este síndrome de fatiga, ¿también nos vemos más afectadas nosotras? ¿Y por qué? Sí. Digamos que en términos de prevalencia, que es la cantidad de personas que pueden sufrir o tener una alteración o un síntoma, sí somos las mujeres quienes tenemos una mayor predisposición a tener este tipo de síntomas. Sin embargo, con el COVID o con la infección por SARS-CoV-2, vemos que esto se puede ver tanto en hombres como en mujeres. Okay. ¿Por qué en mujeres más, quitando este escenario del COVID?
está muy relacionado con temas hormonales y está muy relacionado con temas del eje neuroendocrino que está asociado a la parte emocional. Nosotras somos un poco más activas en muchas cosas, pero también al mismo tiempo podemos estar un poco más nerviosas, podemos, así como estamos pendientes de los niños, pendientes del colegio, pendientes del trabajo, esto también hace que ese eje en donde se regula la parte de ciertas hormonas como el cortisol pueda incrementarse en concentración, y esto va a ir a la célula a generar un bloqueo en un órgano que es como el que produce la energía en el cuerpo, es como el que le pone la gasolina, que es la mitocondria. Ahí es donde viene el problema de la fatiga. Doctora, o sea que esto de que nosotras las mujeres de pronto tengamos esta habilidad de hacer 1000 cosas al tiempo es positivo, pero también viene su lado negativo y pues nos pasa la facturita y la cuentica de cobro, como dirían por ahí vulgarmente. Claro que sí, por supuesto que sí. Mira, las mitocondrias, que es este órgano que es vital en la célula, es el que se encarga de producir ATP, que es la gasolina, es el que se encarga de darle el arranque a nuestro cuerpo en todos los órganos. Pone a funcionar ese motor. Te pone a funcionar ese motor, viene contado. Es decir, como si tú tuvieses una cuenta de ahorros bancaria y cuando tú naces te dicen tienes 1 millón de pesos. Tienes 1 millón de mitocondrias. Tú verás cómo las usas. Distribuyes, cómo las usas, cómo las cuidas. Bueno, exactamente. Bueno, doctora, este tema está bastante interesante. Todavía yo tengo varias dudas, varias preguntitas por ahí. Las vamos a ir resolviendo en el transcurso del programa. Por lo pronto los voy a invitar a todos ustedes para que me acompañen a una pausa pequeñita y ya regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Familia, regreso con todos ustedes aquí a Salud para Todo. Feliz de acompañarlos una vez más y feliz de traer un tema importantísimo para todos, muy común, muy frecuente, que yo creo que en algún momento de la vida tal vez hemos sufrido de cansancio, de fatiga, pero en qué momento es una fatiga crónica y cómo son esas secuelas que nos ha dejado el COVID-19, siendo la fatiga un síndrome muy común post-COVID. Bueno, doctora, veníamos hablando hace un ratico, doctora Carolina Mejía, sobre las mujeres y este síndrome de fatiga crónica, y yo quiero saber también, ya me están empezando a hacer preguntas a través de redes sociales, me preguntan que si los niños también se pueden ver afectados por este problema, por este síndrome. Sí, por supuesto que sí, en los niños. ¿Qué pasa? Que ese bloqueo que se puede generar a través de este órgano que produce toda esa red energética de la célula y a nivel del cuerpo, se bloquea, pero es mucho más rápido el desbloqueo de lo que puede pasar en un adulto, bien sea hombre o mujer. Pero puede pasar y lo vemos en cuadros virales, por ejemplo, en el que hay una disminución de esa energía, de esa actividad de los chiquitines y que rápidamente, 5, 6, máximo 10 días, vuelven a recuperarse mucho más rápido. ¿Y en el caso de los adultos mayores? Y en el caso de los adultos mayores, ahí te explicaba previamente que uno tiene como esa cuenta de ahorros donde tú ya te has venido gastando en el transcurso de tu vida, pues tu número de mitocondrias, así que en el adulto mayor puede que esa fatiga sea más prolongada. Y las secuelas del COVID-19 estamos viendo que tanto en adultos mayores como en personas que tienen un proceso inflamatorio de base, es decir, pacientes con sobrepeso, con diabetes, con hipertensión, con temas endocrinos, hipotiroidismo, pueden terminar con una fatiga por más días o por un tiempo más prolongado. Ok, bueno, doctora, hablemos un poco sobre los síntomas de la fatiga. Y pues obviamente la fatiga crónica, me decías que eran como con síntomas adicionales. Exactamente, entonces hablemos sobre los síntomas de la fatiga y por supuesto los que no estarían cuando uno tiene la fatiga pues que depende pues del COVID-19. Ok, la fatiga se caracteriza principalmente por una sensación de pesadez en el cuerpo, por una sensación en la que los músculos pueden llegar a doler, una sensación donde no te sientes con una vitalidad como la que usualmente tienes.
te sientes con cansancio, es difícil levantarse o arrancar el día, que cuando estás con una energía saludable, digamos, o una energía que tú consideras saludable para tu cuerpo, te levantas rápido, haces tus actividades. Cuando hay fatiga, eso se ve mucho más lento, se ve mucho más bloqueado. Con el COVID-19, ¿qué pasa? Que se presentan los primeros días los síntomas relacionados con el proceso viral. Puede ser leve, puede ser moderado, puede ser severo. Y después de estos síntomas donde ya no hay congestión, ya no hay tos, ya no hay como todos estos síntomas respiratorios, ahí es donde empieza el paciente a sentirse como, es que antes de que yo tuviese COVID era mucho más activa, más activo, me sentía con más vitalidad, podía hacer ejercicio sin problema, no tenía problemas para levantarme, me dio el COVID y ahora me siento cansado todo el tiempo. Y eso está muy relacionado con ese proceso que genera el virus a nivel de la célula en ese órgano que les cuento muy importante, que es la mitocondria, para producir energía. Entonces genera un bloqueo que necesita una serie de actividades o de cositas para que vuelva a restablecer su función. Ok, bueno, ¿qué otros síntomas de pronto también podemos detectar para que las personas que están allí en casita, que nos están viendo, nos están escuchando, puedan identificarlo? Otro síntoma que es muy frecuente es la pérdida de concentración, ¿sí? Es como esa dificultad para poder memorizar, entender para también, poder ¿no? entender, para poder tener Recibir atención. una instrucción, que en mi trabajo me dieron una instrucción y no la logro como pensar, como que lo dudo, como que procesar. Exactamente, tal procesar. Cual. Ese es un síntoma muy característico de la fatiga y está relacionado con esa actividad energética mitocondrial que tiene también la neurona, que está en nuestro cerebro. Entonces es muy frecuente y lo vemos, de hecho, en el síndrome post-COVID o los síntomas post-COVID, se habla de la neblina mental. Y es que el paciente lo describe puntualmente y es como, no logro concentrarme, es como, se me olvidan las palabras, como si estuviese en un estado de obnulación que usualmente no tengo. Y está muy relacionado también con este bloqueo de esta actividad de energía celular. Ok, bueno, doctora, ¿esto tiene cura? ¿Se puede trabajar? ¿Se puede hacer algo? Por supuesto, lo bonito que tiene el cuerpo y a eso se refiere la medicina biorreguladora, es la capacidad que tenemos de autorregularnos. Siempre hay una capacidad de, una vez se altera algo, por ejemplo, si estamos estresados, se sube el cortisol, vuelve y baja. En este caso, donde hay un bloqueo de esa producción de energía celular, tenemos desde la medicina alternativa, desde la medicina no convencional, muchas herramientas y también desde procesos fisiológicos o naturales como la alimentación. La alimentación es absolutamente clave para desbloquear y para darle un arranque otra vez a esa mitocondria que está bloqueada. Ok, bueno, doctora, por aquí me están preguntando a través de nuestro Facebook, ¿este síndrome tiene alguna relación con la fibromialgia? Listo, eso es una pregunta importantísima porque en la fibromialgia existe fatiga. Okay. ¿Sí? Entonces, no toda fatiga es una fibromialgia, pero la mayoría de pacientes con fibromialgia tienen fatiga. También me está preguntando que si es una enfermedad degenerativa. No es una enfermedad degenerativa, si hablamos solo de fatiga crónica, es una enfermedad o es una sintomatología que tiene manejo y es un manejo desde lo fisiológico, desde lo natural, y es volver a darle esos nutrientes que requiere la célula para volver a arrancar. Okay. Yo siempre le explico a mis pacientes, es como si se te vara el carro por gasolina, literal, pero tú después, si le pones una buena gasolina, el carro vuelve y arranca. Sí. Así funciona nuestro cuerpo. Doctora, ¿cuáles serían los tratamientos que se deben hacer? Bueno, hablemos primero desde la alimentación. Okay. Nuestras células tienen la capacidad de generar esta energía en forma de ATP, como lo llamamos nosotros desde lo médico y muy técnico,
a través de dos caminos. Un camino que viene desde los hidratos de carbono, que son todas las harinitas que nos comemos, el arroz, la papa, la yuca, el pan, etc., 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 o desde los vegetales y las grasas saludables. Entonces resulta que por la vía de los carbohidratos o de las harinas tenemos, haz de cuenta, 2 rayitas de gasolina en nuestro tablero del carro. Por la vía de los vegetales y la vía de las grasas buenas tenemos casi medio tanque o más de medio tanque lleno. Entonces ahí hay un punto clave en la alimentación en las personas con fatiga, y es disminuir harinas en la mayor cantidad posible, aumentar vegetales, principalmente vegetales que tienen un alto contenido en vitamina B, en vitamina E, la espinaca, la selga, el brócoli, coliflor. No es esta ensalada de lechuga y tomate y ya, sino ponerle, yo siempre le digo a mis pacientes, hay que ponerle color al plato. Esto hablando desde la alimentación. Las grasas saludables, por ejemplo, como las almendras, como los pistachos, como el aguacate, el aceite de coco, el aceite de oliva, son un combustible impresionante para esa célula que necesita nutrientes. Y por otro lado está el manejo farmacológico, que desde la medicina bioreguladora nosotros manejamos a través de sueros que son intravenosos y que tienen medicamentos naturales, homeopáticos, que lo que hacen es ir directamente con ciertos componentes muy moleculares a darle a esa mitocondria, a esa partecita de la célula, todos los nutrientes que necesita para volver a arrancar. Entonces es como una sumatoria de cosas. El hacer ejercicio, porque muchas veces el paciente con fatiga dice, pero es que me siento absolutamente cansado, sí, me duele todo, no quiero hacer nada, pero entre menos actividad tengas, peor se va a dar ese bloqueo. Entonces no es hacer un ejercicio intenso, es hacer un ejercicio con una frecuencia regular, pero con una intensidad leve. Moderada, sí. Sí, ojalá leve al principio. De hecho, después de un cuadro de COVID, más o menos unos 2 meses, uno debería estar con una actividad continua, pero leve. Okay. Bueno, doctora, ya hablamos que en algunos casos se da esta fatiga por el COVID-19, como algunas de las secuelas, pero ¿cuáles son otras de las causas que pronto pueden afectar y pueden hacer que se nos produzca este síndrome de fatiga? El estrés para mí es lo más común. El estrés o todos los temas psicoemocionales o psicosomáticos es lo que más me encuentro en mi consulta. Entonces esto empieza a alterar todo ese proceso natural de producción de energía por parte de la célula. Entonces, cuando nosotros vivimos en un exceso de futuro, en un exceso del pasado, pensando qué tal que no pueda, qué tal que pase esto, qué tal que me contagie, qué tal que no cumpla, qué tal que, todo esto se convierte en bioquímica en mi cerebro. Y todo esto tiene una reacción a nivel del eje que viene desde el cerebro hasta las diferentes partes de nuestro cuerpo, generando así también este bloqueo que hablamos a partir de la energía celular. Entonces, en esos pacientes que llegan como con esta sintomatología de cansancio, de no poder tener sus actividades normales, cuando uno indaga y hace una historia clínica mucho más completa, en el 90-95% de los casos te das cuenta que hay un detonante emocional. Entonces hay que manejar y hay que ir a esa raíz del problema, en qué me está generando estrés, qué me está generando síntomas depresivos, por qué estoy ansioso o ansiosa, qué es lo que siento que no puedo controlar, qué es lo que me preocupa. Y ese es el trasfondo, o que tengo miedo, muchos miedos, lo que yo encuentro, y por eso la prevalencia con el género femenino puede ser más alto, porque tenemos como una predisposición hacia los síntomas depresivos, hacia los síntomas ansiosos, un poco más alto que en los hombres. Doctora, ¿cuáles son esos signos de alarma o en qué momento debemos acudir al médico? Que es importante mirar
¿qué te dice tu cuerpo? Yo creo que cada quien conoce cuál es su límite. Y en el momento en el que no está funcionando normalmente, en el momento en el que tú no te estás durmiendo como te duermes usualmente, en el que no te levantas con la energía, que te levantas cansada, que te levantas cansado, en ese momento ya debería haber una consulta médica, no esperar hasta que haya un dolor adicional articular o un dolor a nivel de todos los músculos de tu cuerpo, sino que en ese momento, yo siempre explico esto, cuando uno empieza a ver que el carro empieza como a no funcionar como debería funcionar, uno de una lo lleva a balanceo, no sé qué, los frenos, el líquido, pero cuando es con tu propio cuerpo nos cuesta un poco porque no vivimos en como en ese mood de prevención que deberíamos tener. Entonces, a tu pregunta, la respuesta concreta es, desde que sienta que mi cuerpo no está balanceado como debería estar, debería consultar. Doctora, no sé, de pronto los problemas del sueño también afectan en este síndrome. Una persona que de pronto se acuesta a dormir, pero se le dificulta quedarse dormido. De pronto existe la persona que se duerme rápidamente, pero se despierta 3, 4 veces al baño, tengo chichi, me acordé que se me olvidó, no sé, sacar la ropa de la lavadora. ¿Esto también puede afectar? Por supuesto que sí, y está estrechamente relacionado con la fatiga, con el síntoma y con el síndrome de fatiga crónica como tal, porque como te decía, el trasfondo y lo que hay de raíz de eso es un tema con niveles de cortisol exagerado. Recordemos que el cortisol es esa hormona asociada al estrés, y el cortisol es el que le dice a mi cerebro, a la glándula pineal, que es la que se encarga de este ciclo de sueño-vigilia, de decirnos si es de día o es de noche. Entonces, cuando el cortisol está elevado es porque nos estamos despertando, porque estamos en un momento de actividad, y ya cuando llegan las 4, 5, 6 de la tarde, el cortisol empieza a declinar hasta las 8, 9, 10 de la noche, donde los niveles son muy bajos. Pero si yo estoy todo el día pensando, me acuesto pensando en que la ropa, me acuesto pensando en que los niños, en que el colegio, en que el trabajo, ese cortisol no baja o no declina como debería, y la glándula pineal no entiende muy bien que si es de día o de noche, y ahí empiezan los problemas de conciliación, de despertares frecuentes, que es a lo que te refieres y lo que escuchamos en nuestra cotidianidad. Doctora, ¿qué tan frecuentes son las consultas sobre fatiga en consultorio? Mira, yo digo que para nosotros como médicos alternativos o médicos bioreguladores, que somos médicos convencionales, con un pregrado, con medicina convencional, y especializados en estas herramientas para integrar y apoyar lo convencional, yo creo que el 80% de nuestras consultas está relacionada con fatiga, porque desde lo convencional tenemos una brecha terapéutica muy grande. Tú vas a un médico internista y probablemente se quede corto en darte herramientas terapéuticas para el manejo. Por eso ahí la medicina bioreguladora entra a jugar un rol muy importante desde una estrategia terapéutica para nosotros como médicos. Doctora, y hablando de estadísticas con este tema del COVID-19, ¿qué tan alarmantes son las cifras? En términos de secuelas, muy alto, muy alto. Hemos tenido pues en estos últimos 2 meses, 3 meses, unos porcentajes menores en consultas y en pacientes que están en las unidades de cuidado intensivo que necesiten intubación. En estas últimas 2 semanas o semana y media ya otra vez empezamos a ver un incremento como tal del cuadro viral agudo, pero con secuelas post-COVID. Es altísima la cantidad de pacientes que están acudiendo al consultorio. Bueno, yo por aquí estoy viendo que 6 de cada 10 personas presentan fatiga como secuela asociada al COVID-19. Realmente sí es bastante preocupante. Sí, claro, es preocupante, es alarmante, pero bueno, tenemos especialistas que se encargan de esto y pues personas que nos pueden ayudar a resolver este problema. Así es. Yo creo que un poco el mensaje acá es
cómo desde esta medicina integrativa existen herramientas para esas personas que de pronto no han podido solucionar este tipo de síntomas después de un episodio de COVID o que vengan con un síndrome de fatiga crónica. Ok, doctora, ya que estamos hablando sobre esta especialidad pues tan bonita, yo quiero saber un poquito más, ¿qué es la medicina bioreguladora? ¿De qué se trata? La medicina bioreguladora es un modelo científico en el que diferentes especialistas hace unos ya 8 o 9 años se sentaron a pensar como hay algo que nosotros como médicos no estamos haciendo bien, porque las enfermedades crónicas siguen siendo las patologías que le generan un impacto al sistema en términos económicos, o sea, no estamos resolviendo la necesidad. Entonces de ahí parte este modelo que nos invita a nosotros como médicos a ver al paciente de forma integral. Entonces unimos todo lo que está pasando detrás de un síntoma. Si a mí me llega a mi consulta un paciente con una migraña que no ha sido manejada de forma efectiva o que yo siento que sigo teniendo los episodios de migraña de manera repetitiva, yo no me voy a manejar solo el síntoma, sino que me voy a ver cuáles otros órganos podrían estarme generando ese síntoma puntual de la migraña. De eso se trata la medicina bioreguladora, de unir todo lo que pasa en tu cuerpo desde los diferentes órganos para presentar uno o dos o más síntomas que usualmente son multifactoriales. Okay. Y el manejo es con medicina bioreguladora, medicina natural. Ok, bueno, doctora, la fatiga es el síntoma más frecuente después de la infección por el virus del COVID-19. ¿Por qué? Bueno, esto está, como te decía previamente muy relacionado con lo que el virus hace a nivel intracelular. Entonces, ir a la raíz es lo más importante, y retomando un poquito lo que hablaba en la pregunta anterior de qué es la medicina bioreguladora, ir a la raíz de lo que ocurre detrás de un proceso es la clave de un manejo efectivo. Con la fatiga lo que ocurre con el virus es que al entrar y al invadir o al infectar una célula va a bloquear muchos procesos. Dentro de esos procesos está la generación del ATP o de la energía celular. Entonces, por esto es muy frecuente que después ya del episodio de la congestión, de la tos, del dolor de cabeza, que es muy frecuente en el COVID, quede no lo que está pasando de manera aguda, sino ese resultado de ese bloqueo a nivel celular. Entonces, en la mayoría de las personas que permanece la fatiga, hay un proceso también que venía usualmente de atrás, ya produciendo algo de bloqueo en ese motor de ese carro. Okay. Entonces llega el virus, yo digo que, esa es mi teoría, ¿no? Es muy, muy personal, pero sí, para mí el COVID nos muestra, nos refleja la buena o mala salud que tiene cada paciente, o que tenemos pues cada uno de nosotros. Sí. Si a ti te coge el COVID en un terreno inflamado, es decir, con un sobrepeso de nuevo, con una tensión elevada, con una resistencia a la insulina, pues vas a tener muchas más secuelas, y ese bloqueo o ese motor que no puede ir al mismo ritmo, pues va a durar mucho más tiempo en volver a arrancar. Bueno, doctora, ¿cuánto tiempo después de que nos dio el COVID-19 de pronto pueden prevalecer o pueden existir estos síntomas de fatiga? Bueno, ahorita está descrito, esto es muy individualizado, ¿no? Pero está descrito cuadros hasta de un año post-COVID en el que el paciente no logra recuperar su energía basal o su energía que tenía previamente antes de ser infectado por el COVID-19. En pacientes que han estado intubados en una unidad de cuidado intensivo, los pacientes que han sido hospitalizados, esto puede presentarse por un periodo mucho más largo. Okay. Entonces esto varía, pero puede estar hasta 6 meses o hasta un año después del episodio postviral.
Bueno, doctora, qué tema tan interesante, y yo sé que todos allí en casita están pegados del televisor, están tomando nota, de pronto muchos se sintieron identificados y en un momento les vamos a contar de pronto a dónde se pueden comunicar, a dónde se pueden dirigir si de pronto se sienten con esta sintomatología. Por lo pronto nos vamos a una pausa pequeñita y ya regresamos a Salud para Todos. Bueno, familia, pues nosotros seguimos el día de hoy con la doctora Carolina Mejía, médica especialista en homotoxicología y medicina bioreguladora, también gerente médica de GEL Colombia. Estamos hablando sobre la fatiga, este síntoma que en muchas ocasiones se ha dado como secuela después del COVID-19. Doctora, estaba leyendo por acá que entre el 46% y el 58% de las personas que se contagiaron de COVID-19 manifiestan haber presentado fatiga como secuela. Realmente las cifras son bastante elevadas. Muy elevadas. Exactamente, y creo que es una de las secuelas más fuertes que ha quedado después del COVID. Sí, mira, yo creo que lo positivo de esto es que estamos identificando la fatiga como un síndrome y como una necesidad para ser cubierta desde la parte médica, porque esto viene siendo conocido, por ejemplo, en la fibromialgia que hablábamos previamente. El paciente venía quejándose o ya nos viene hablando a nosotros como médicos de esta sensación de falta de energía y poco cuidado, entre comillas, quiero decirlo desde el punto de vista de investigación, había tenido como ha tenido en este momento post pandemia o en este momento que aún estamos en pandemia, ya uno no sabe cómo decir si post pandemia, pandemia o de COVID todavía, en el que este porcentaje, como tú muy bien lo mencionas, es absolutamente elevado. Entonces, sí, definitivamente la fatiga viene siendo una de las secuelas más importantes después de una infección por COVID-19. Doctora, y con esto que usted nos está mencionando, ¿se puede decir que de pronto esta fatiga ha sido un síntoma oculto que se exacerbó, que salió a flote ahorita después de la pandemia? Un síntoma oculto
no tan oculto, porque sabemos que de pronto hemos sentido esos dolores en los músculos, hemos tenido muchas de la sintomatología, pero simplemente no le hacemos caso, lo dejamos pasar y hemos aprendido a convivir con eso. Así Después es. del COVID, creo que la gente se ha pellizcado y ha dicho, oye, estoy sintiendo eso y estoy sintiendo que después de haber tenido el COVID-19, esto que ya venía sintiendo como que se aceleró más o de pronto lo estoy sintiendo con más frecuencia. Así es, totalmente. Doctora, ¿cuál es la recomendación para esas personas que de pronto que están allá en casa, que de pronto se sienten identificados plenamente con el tema, que se levantan cansados, que se acuestan con dolor en su cuerpo, que de pronto tienen la dificultad a la hora de dormir, que están siendo en este momento atacados por este síndrome que es tan importante y que lastimosamente no le damos el protagonismo necesario? Sí, yo creo que esto es un manejo multifactorial, ¿no? Entonces decía previamente cómo la alimentación se vuelve algo absolutamente importante en términos de esa es la gasolina que le estoy dando a mis células, la gasolina que le estoy dando para que vuelva y arranque este motor que es el cuerpo. En la alimentación muy importante incluir grasas saludables, incluir grasas como el aguacate, como el aceite de oliva, como el aceite de coco en las ensaladas, disminuir en la mayor proporción posible los carbohidratos, hidratar el cuerpo es clave. Nuestro sistema en un 75-80% es agua y yo me encuentro en mi consulta la mayoría del tiempo con que las personas no toman agua, no es parte de la cultura o del hábito tomar agua, entonces es absolutamente importante la hidratación. El segundo factor está en la actividad, que lo decíamos ahorita. De pronto cuando uno se siente cansado, lo único que quiere es estar acostado, estar en la cama, no pensar, no hacer nada, que nadie me hable, que nadie me diga nada, pero entre menos actividad tengo, más cansancio voy a sentir. Entonces es importante empezar a hacerle como a ese carro que está varado, tratar de prenderlo, ¿no? De darle como ese startazo para que vuelva y arranque con toda la función, y para eso necesita un poquito de actividad. Entonces, en términos del ejercicio, es importante cuando hay fatiga no irnos a un ejercicio de una intensidad alta, porque estoy fatigando más mi cuerpo. Sí. Y muchas personas de pronto ya venían realizando esta actividad física fuerte, pero hay que ser conscientes, hay que respetar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo, porque es que el cuerpo humano es tan inteligente que nos avisa cuando hay algo que no está funcionando de la mejor manera. Entonces hay que escucharlo y asimismo hay que tomar las medidas necesarias. Doctora, ya volvemos con más recomendaciones importantes para todos nuestros televidentes, porque vamos a ir a una pausa pequeñita y ya regresamos con todos ustedes aquí a Salud para Todos. Regresamos a Salud para Todo, el día de hoy hablando sobre la fatiga, acompañada de una gran invitada, la doctora Carolina Mejía, y pues estamos resolviendo todas las dudas, todas las inquietudes que tienen nuestros televidentes, así que nos queda este último bloquecito para que ustedes me escriban a través de las redes sociales, y pues también la invitación es para que vayan a nuestro canal de YouTube, visiten, vean todo lo que hay allí y revivan este y otros programas. Bueno, doctora, en el segmento anterior la interrumpí, usted me estaba dando esas recomendaciones importantes para las personas que de pronto están sufriendo de esta fatiga, entonces vamos a continuar con estas recomendaciones importantes. Claro que sí, hablábamos entonces de la alimentación, Sí, del ejercicio, y nos vamos con esa tercera recomendación, que es todo lo relacionado con la higiene del sueño, que esto también está muy asociado con el síndrome de fatiga, o que va usualmente de la mano con síntoma de fatiga. Entonces es importante cuando nos vamos a ir a la cama tener un ambiente adecuado para que mi cerebro entienda que realmente es de noche, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Que las pantallas del celular, el televisor, la lucecita del blackout, la lucecita del módem cuando tenemos temas de, no sé, de ¿cómo internet, se llama esto? Internet y todo esto. Eso es un distractor o es un estímulo externo para mi cerebro que dice como, uy, es de día. Entonces es importante también
en estos pacientes con fatiga, que además de estos otros 2 puntos que hablamos, también cuiden ese ambiente antes de ir a dormir. Y a mí me parece importantísimo esto, doctora, y creo que es algo también, algo muy que viene como de lo que nos enseñaron también en casa, ¿no? Porque yo hablo por mí, en mi caso yo no puedo dormir. Yo no soy de las personas que deja el televisor prendido con temporizador para dormirme, no puedo. Si yo veo la lucecita, si yo escucho una voz, yo no me duermo. Igual me pasa con el teléfono, lo tengo que dejar en silencio completamente, y si hay una lucecita que me está parpadeando, inmediatamente me desespera. Así debería ser, total, realmente deberíamos. Eso es un muy buen hábito, eso es muy buen hábito lo que tienes, y de hecho es el deber ser. Y de hecho duermo mucho, duermo bastante. Claro, ahí están las consecuencias de los buenos hábitos en términos de higiene de sueño. Entonces, pues tener esto muy presente también nos ayuda a sentirnos un poco más con energía después de las 7 horas u 8 horas que debemos dormir. Doctora, discúlpeme, la interrumpo. También, ¿qué pasa cuando las personas se acuestan viendo televisión y se quedan dormidas? A mí me parece que eso le queda a uno como en el subconsciente, y muchas veces termina uno soñándose con lo que estaban diciendo o imaginándoselo en la cabeza. O sea, como que la mente se queda con eso último que vio, que escuchó, y eso ya le daña a uno la noche también terriblemente. Totalmente, el sueño tiene diferentes fases. Hablamos de una fase que es superficial, hablamos de una fase profunda y otras fases un poco más chiquitas que están como entre las dos. Cuando estamos con este estímulo, con el televisor prendido, con la música, pues esa fase de sueño profundo, en la que además ocurren un montón de cosas metabólicas, endocrinas en nuestro cuerpo, es el momento en el que hay una reparación por parte de los tejidos, y no se da porque entonces no entro a esta fase profunda de sueño en la que debería. Entonces me levanto cansado, me sueño con lo que estoy viendo o estoy escuchando, porque una parte está tratando de entender el estímulo externo que viene pues como a generar todo esto, y la otra parte pues está tratando de hacer todo lo que se debe hacer durante el sueño. Bueno, doctora, yo quiero saber qué es GEL Colombia y cómo puede ayudar a las personas que están sufriendo de fatiga. Bueno, mira, GEL es un laboratorio de origen alemán que tiene su sede principal en Baden-Baden, y tiene subsidiarias a nivel del mundo en diferentes países, y pues una de esas es Colombia, por supuesto. Es el distribuidor de productos de origen natural bioreguladores, y no solo el distribuidor, sino el productor. Allí en Alemania también está todo el equipo de investigación alrededor de la medicina bioreguladora, en donde tenemos productos que, como lo decía previamente, son de origen natural, es decir, que vienen de extractos de plantas, o vienen de extractos minerales, o vienen de extractos de órgano preparados, que en diluciones, en dosis muy bajas, van a ir al cuerpo, a las diferentes redes o sistemas, porque un síntoma, como lo explicaba previamente, es multisistémico, a autorregular, es decir, como a devolver el equilibrio que se necesita. Entonces, dentro del portafolio de la medicina bioreguladora tenemos medicamentos en presentación oral, medicamentos en presentación inyectable, y muchas herramientas para el manejo de la fatiga. Yo uso mucho la sueroterapia, yo confío es que veo el resultado y el efecto que tiene el manejo tanto por vía oral en casa como tratamiento intravenoso, no solo para la fatiga, sino para los diferentes síntomas, y como apoyo a la medicina convencional. No es que si a mí me llega un paciente con un medicamento sintético o convencional al que estamos más acostumbrados a escuchar, lo quito, no necesariamente, depende cada paciente. Entonces, en GEL Colombia nos especializamos en este tipo de medicina bioreguladora, y vamos de la mano con muchos médicos y muchos especialistas en el país. Cada vez somos más los que entendemos los beneficios de esta medicina para la calidad de vida de los colombianos. Y es que cuando se habla de medicina natural, de las propiedades de las plantas, de estos extractos, estamos hablando de bienestar. Doctora, ¿a dónde nos podemos dirigir? Números telefónicos, redes sociales, las personas que de pronto se sintieron identificadas con el tema y quieren realizar su tratamiento.
Claro que sí, en Instagram tenemos pues la cuenta de Gel Colombia, la pueden buscar y pueden ahí escribir sus dudas, sus preguntas de productos. Tenemos también la página oficial de www.gel.com, allí también está toda la información. Y pueden escribirme incluso directamente a mí, a mi Instagram, que es doctora_Carolina Mejía, para cualquier duda adicional que quede después de este espacio que tuvimos el día de hoy. Bueno, estamos viendo las redes sociales, en la pantalla de los televisores, estamos viendo, ahí ustedes pueden seguir en Instagram, por supuesto visitar la página, o también, como nos lo dice la doctora, nos lo ha indicado, pueden escribirle directamente a ella. Doctora, la última recomendación para las personas que de pronto están en casita, que no están sintiendo sintomatología, pero que uno quiere de pronto cuidarse y evitar. 4 cosas importantes: alimentarse bien, pensar bonito, respirar bien y dormir bien. Yo creo que con eso, que suena simple, pero que tiene mucho trasfondo, podemos tener una vida bonita como la que vinimos a tener. Bueno, doctora, muchísimas gracias por su compañía el día de hoy. Realmente ha sido muy satisfactoria, ha sido muy beneficiosa toda la información que hemos recibido los televidentes. En nombre de ellos yo quiero darle el agradecimiento y, por supuesto, esperamos que nos acompañe una vez más y que podamos ampliar más este conocimiento. Claro que sí, a ustedes muchísimas gracias por la invitación y espero pues haber transmitido de forma sencilla todo lo que se necesite para las dudas de las personas que estén viendo este programa. Doctora, una vez más la invitación para los televidentes a que visiten Gel Colombia. Así es, los invitamos a que visiten nuestra página en www.gel.com o a través de las redes sociales, en Instagram, en gel.co. Y bueno, pueden contactarme directamente en doctora_Carolina Mejía. Bueno, muchas gracias, doctora. Les cuento a ustedes, nos acompañó el día de hoy Carolina Mejía. Ella es médica con una especialización en homotoxicología, medicina bioreguladora, gerente médica de Gel Colombia, y nos transmitió esta información tan valiosa. Gracias a todos ustedes, familia, que están allá en casita, que nos han acompañado durante esta hora. Ahí está la información dada para todos ustedes. Los invito para que nos sigan en las redes sociales, visiten nuestro canal de YouTube y, por supuesto, que me acompañen el día de mañana en un nuevo programa con nuevos invitados y, por supuesto, con la mejor y más valiosa información para todos ustedes. Un abracito y nos vemos mañana. Hasta luego.